Mando audio y sonido. Sí, buenos días, profesor. ¿Cómo está, estimada Kate? Bien. Ya, chévere. Espero haya celebrado un buen Día del Padre, ahí con todo tranquilo. Y ahora vamos a hacer un recorderis, ¿ok? Rapidito. Vamos a hacer un ejercicio un poco completo de lo que es con el Cadna, sirviéndonos del QGIS, ¿ok? Si tenemos instalado el QGIS ya correctamente. Ya. Sí, En este momento vamos a acatar estas instrucciones, ¿ya? Del QGIS nos vamos a bajar un archivo OSM, cualquiera, puede ser de cerca de un aeropuerto o cerca de una carretera principal que tenga un flujo vehicular consistente, solo viendo en la imagen, ¿ya? Yo por sí ya tengo ya un ejemplo realizado, más o menos lo que yo quiero, ya. A ver, no, quiero cerrar el 3D. Ya. Lo que yo ya quiero es en sí un poquito un mapa un poco más elaboradito, ¿ya? En sí aquí ya tenemos los flujos de decibeles. Lo que vamos a hacer es a aplicar todo lo que hemos aprendido desde lo que es las herramientas del Cadna, como bajarnos archivos OSM directamente del QGIS. Ya, esto de aquí fue realizado con el documento del norte de Quito que yo bajé hace dos clases justamente del QGIS y lo realicé para tres edificios. ¿Qué es lo que yo realicé? Puse dos fuentes fijas, dos fuentes puntuales. En cada edificio puse un receptor y un evaluador de edificios. Y además de eso, dibujé los edificios. Dentro de los edificios, yo puse los parámetros requeridos, que como nosotros sabemos, si damos doble clic en en dicho edificio, nosotros vamos a poder cambiar los parámetros, ¿no es cierto? Dale nombre al edificio y dale las pérdidas por reflexión, que nosotros, las pérdidas por reflexión era cómo se iba a comportar la onda sonora que viene justamente de la fuente de las carreteras, gracias al flujo vehicular, los decibeles en los edificios, ¿no es cierto? Ya. Nosotros vamos a hacer un ejemplo parecido a eso. Primero lo que vamos a hacer es irnos al QGIS, como nosotros ya sabemos, nos vamos a bajar con la herramienta Downloader que nosotros ya sabemos puesto como un complemento, una parte específica donde tal vez nosotros creamos que existe bastante cantidad de ruido ambiental, ¿ya? Así que proseguimos. Voy a habilitar en este momento la pantalla para que pueda compartir la pantalla y realizar el ejercicio. Esto va a ser la clase del día de hoy y al final, cuando ya acabe, vamos a diagnosticar qué tal hicimos el mapa de ruido ambiental, ¿ok? sí. Preguntas hasta el momento, tal vez herramientas o que no hayamos, que tengamos dudas antes de empezar el trabajo. No, no. Ya listo. Empezamos, entonces yo voy a compartir. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a habilitar para que puedan compartir, ¿ya? Ahí ya puede compartir desde todo el procedimiento, lo que nos bajamos del QGIS hasta lo que nosotros importamos. Y si se realiza preguntas durante el ejercicio, sí podemos hacerlo, ¿ya? Ya. No. Yo voy a apagar la cámara.
Podría ser. Oh, no, no. Ahí se abrió la otra. Ay, no, ya acá. Listo, chévere. Esto. Mm, ya. Ya. Esto sería la calle. Le pongo todo lo que aprendimos con el CAT, nada, ¿verdad? Sí, listo. En tal caso, como es un ejercicio, eh, intentemos hacerlo lo más puntual y preciso posible, ¿ya? Así que escojamos tal vez unos dos edificios y vayamos utilizando las herramientas, ¿ya? Como dibujar los edificios, o sea, de los edificios de ley hay que dibujarlos. Aquí hay un ligero inconveniente siempre cuando se sube con el OpenStreetMap. A veces los edificios, al momento de simular ya el ruido ambiental, es como que no los detecta. Así que técnicamente nos ayuda como una plantilla de los edificios, de las carreteras no. Las carreteras sí nos ayuda totalmente, eso nos acorta el tiempo, pero en el tema de edificios y estructuras, eso sí hay que ir dibujando. Y lo único que podemos hacer es con la herramienta edificio que tiene el gráfico de la casa. ¿Sí? Así que cojamos en tal caso dos edificios Ah, grandes que sean rodeados por dos carreteras principales en tal caso. ¿Sí? sí, bueno, es que acá hay, mm, no tanto como edificios, ¿no? Pero son como que lugares de, venden acá, como ¿Ya? casas, ¿no? Que venden. Pero acá no ha aparecido, ¿no? No aparece. Acá son varias, digamos, varias casas, algo así. Sí. Pudiéramos poner sobre las áreas en tal caso. ¿Sí? Ah, ok. Ya. Sí. Tomarle incluso para que sea afectada la área total. Acá también
también salen los semáforos, ¿verdad? Ya todo Sí, está los más o menos. semáforos ya nos han salido por defecto, ¿no es cierto? Así que Ujú. no tendríamos que ponerlos. Bien. Mm, ay, ya. Listo. En el tema de edificios nos faltó modificar un parámetro nomás. Demos doble clic en los edificios. Ya. ¿Qué es lo que falta poner? Acá. Exacto. Las pérdidas por reflexión, ya. Ah, Las fuentes puntuales es más solo el nombre, más que todo. bien.
¿Cuánto vamos a poner por día? Sí, entonces, Ya, chévere. En la tarde, 20. ya. Y en la noche, Ya. ya. Promediado, eso por ahí está bien. De ahí no recuerdo bien, creo que era calculadora Ya, no, para... antes de presionar eso, vámonos a la caja de herramientas y al lado de los evaluadores de edificios, del icono de evaluador de edificio. Ya. Esa área de cálculo vamos a seleccionar lo que nosotros queremos calcular específicamente, ¿ya? Nos va a permitir encerrar el área que nosotros queremos calcular. Porque si nosotros calculamos todo, es como que la onda se va a todos los lados. Ya, ¿sí se encerró bien? Creo que sí. Ya. Ahora sí, vamos a la calculadora. Ah, no. Ya, solo pongamos escape. Ya. Ya, Ya. ya. Chévere. Pongamos continuar. Ya. Y ahora nos vamos al lado de la calculadora y ponemos continuar, vamos. Ya, chévere. Tanto. Vamos a ver ahora el 3D porque parece que no hay tanto impacto de ruido ambiental, según lo que veo. Vamos a ponerle en el 3D, solo para ver los decibeles, memoricémonos los colores que vimos, ¿ya? ¿No? Ya. ¿Qué significa el morado? Ahí se nos ha producido una estructura súper grande, no sé por qué, pero bueno. Ya. Solo veamos con los colores del morado, ya morado intenso. Dice que hay 85 decibeles. ¿Ya? Memoricémonos o pongamos un imprimir patpetsis de la paleta de los decibeles, ¿ya? Y nos vamos al 2D para diagnosticar. Ya. Hagamos un recorte. A ver, yo voy a hacer un recorte, ¿ya? Ya voy a recortar la paleta de los decibeles. Sí. Voy a enviarle acá al WhatsApp. Yo también voy a tener la paleta, ¿ya? Ya. O esto voy a descargar. Listo. A ver, ahora sí, volvamos al 2D. Solo cerremos el Ah, 3D. El 3D el de ya. abajito nomás, ¿no? Ya. Voy a abramos la paleta de colores que envié al WhatsApp. Justa la paleta que se produjo en el 3D. Mandé la imagen. Fueron 80, ¿no? La Alrededor, zona. alrededor de los edificios hay 80, ¿no es cierto? Ya. Ujú. Ya casi por atrás de los edificios en el color que es concho de vino, ¿qué es lo que se identifica? ¿Qué tanta cantidad de decibeles? 65. Ya, empieza a bajar, empieza a decaer, ¿no es cierto? Ya. Esto sucede, esto de aquí, este apantallamiento sucede porque tal vez no le cerramos muy bien con la herramienta de dibujar el área. Sí,
tiene que ser un cuadrado perfecto o un rectángulo perfecto, ¿sí? Para que nos salga mucho mejor la simulación del ruido ambiental, como ocurrió acá en el ejemplo que yo ya tenía realizado, ¿sí? Vamos a dejar de compartir un momento para compartir yo, ¿ya? Voy ahora a habilitar ya mi cámara también. Voy a compartir pantalla. Ya, chao esta paleta de aquí. Ya, sí, hay diferencias, ¿no es cierto? Y esto es, simplemente son errores que ocurren a veces al realizar las simulaciones, ¿no? Yo cerré un rectángulo completo, o podía cerrar simplemente el área de interés con la carretera, o tal vez los alrededores. Por eso es como que la onda se va un poquito más ordenada. Cuando le cerramos, tal vez en polígonos no se nos realiza tan bien como nosotros queremos. También una cosa más en lo que creo que es de carreteras, voy a dar doble clic en lo que es carreteras. Ya, hay una herramienta más, no tanto como herramienta, ¿no? Yo me voy a lo que es geometría. Ya, estos valores de aquí son los valores georreferenciados de las carreteras. ¿En qué coordenadas se encuentran justamente los tramos de las carreteras? Y nosotros, como estamos trabajando en sistema UETM, me parece que en Perú es 17S y aquí es 18, o es viceversa. Ya. Nosotros podemos ponerle que está en la escala absoluta, ¿sí? Para que también en la georreferenciación no haya problemas, ¿ya? Y además de eso, nosotros podemos poner qué tan largo es el kilometraje, el punto del kilómetro, qué tan larga es la carretera o las carreteras. En este caso, yo, por ejemplo, puse 20 kilómetros cuadrados, que ya es bastante en sí, que también es como que se va a dar una simulación un poco más perfecta, ¿ya? Sí, esas partes era lo que nos faltaba, lo que no le ayudé en ese momento, ¿ya? Con todo ya tenemos, ya sabemos para la siguiente vez, ¿El de los kilómetros es de la carretera principal o la suma de todas? ¿ya? Es en sí, yo tengo una sola carretera, ¿sí? Yo cogí esta Carretera. carretera de aquí, Ah, ya, ya. ¿ya? Si hubiera cogido la carretera de acá a la esquina, debía poner un kilometraje que le corresponde a esa carretera. Sí, Ah, no es ya, ya. kilometraje total, es un kilómetro de cada carretera, nada más. Además de eso, nosotros podemos poner el tipo de asfalto, pero mi CADNA se ha instalado en función de que las carreteras me salgan en alemán, el idioma, así que no sé alemán, pero tengo que ver en el Google Traductor. Me parece que en su CADNA sí vale. Sí creo que tiene las carreteras, qué tipo de carretera, que hay que ser asfaltado, ahí sí depende de qué tipo, ¿sí? Si presentamos Mm, ese mismo inconveniente, simplemente traducimos y cogemos la mejor opción. O le dejamos la que es por defecto que ha escogido el programa. ¿Ya? Listo. Esto sería en sí, hasta de lo que he visto, de lo que ha realizado el ejemplo, esto está muy buenos resultados, la verdad. Ya las herramientas ya le identifican muy bien. Un poco más en el procesamiento, falta ver un poco los parámetros, ver tal vez parámetros que por ahí tal vez se nos olvida. Ya hemos obtenido un poquito el conocimiento ya lo que es básico, encaminado intermedio en lo que es cada. Ya. ¿Por qué no escogí que prosigamos con los otros softwares de los otros formatos? El software como el Soulplan. El problema del Soulplan es que primero le llena bastante de virus a la computadora y trabaja como el QGIS con paquetes, ¿sí? Pero con paquetes súper más pesados, y la desventaja es que no nos podemos descargar porque son versiones demos. Así que técnicamente es una pérdida de tiempo con el Soulplan. Lo mismo es una pérdida de tiempo en el caso del software Lima, que también son otro software de lo que es simulación de ruido ambiental, ¿ya? Por aquí creo que está. Sí, tanto el Lima como el Soulplan son igualitos. Son softwares de ruido ambiental como el Cadna. Ahora, hasta lo que hemos visto, ¿por qué el Cadna es manejable? En sí, porque las herramientas se dan y los formatos se los pueden exportar fácilmente. ¿Sí? En softwares como el Lima y en el Soulplan,
como son softwares extranjeros, uno canadiense, otro me parece que es ruso, siempre tienen esos inconvenientes. Y es más pérdida de tiempo en un punto. Nos permite, eso sí, descargar otro tipo de archivos, justamente los que nos pedía el GIS, Esri en sí, nos permite eso, pero como tenemos que pagar el software, no sirve de nada. Justamente nos permite exportar los archivos Esri, los shapes, pero eso podemos hacerlo desde el mismo QGIS o desde el mismo ArcGIS, así que no vale la pena instalar esos softwares. Lo que sí se puede hacer en sí es utilizar un poco SketchUp ya para hacer un poquito más profesional los dibujos de los edificios. Si no queremos utilizar lo del OpenStreetMap y dejarle tan solo como un plano 2D. ¿Sí? Ya. Por el momento creo que no ha habido por mi parte problemas. Creo que se ha logrado los objetivos de que adquieras ya los conocimientos básicos que querías. Ahora, el punto clave aquí es la gestión en sí de estas simulaciones. Hay una simulación final y simplemente ya nos falta trabajar lo que es el 3D, que nos permita realizar las simulaciones, que permita al mapa que lo veamos en 3D, ver la acción de lo que es la onda y ver cómo se comporta la onda en el 3D. Eso nos falta, esa parte. Por lo demás, yo al menos estoy satisfecho, al menos creo que se ha hecho bien. Me parece que los ejercicios, incluso lo que se me ha dado de deber, se ha reforzado bastante. Por mi parte, esta clase yo la dejo por el momento ahí. Y tal vez preguntas, tal vez del ejercicio, o tal vez Sí, de herramientas ahí escondidas que nos falta, ¿ok? una pregunta. Digamos, si, bueno, usualmente yo lo voy a usar como 2D, Ya, pero en el caso de, digamos, ya ahorita acá lo tengo en 2D, no me puede salir así como el 3D que me sale, ¿cómo se llama? La leyenda, ya. o no me lo puede mandar a PDF. No nos manda en sí la paleta, la leyenda en sí, porque es netamente de lo del 3D. Ahora el problema aquí, hay un problema bien grande. No tanto como problema, porque la simulación se da. Lo que podemos hacer aquí son capturas de lo del mapa de ruido ambiental. En sí, si nosotros quisiéramos descargar esto, tenemos que pagar el software, porque es una versión demo. Y el software, para pagar, al menos del canal, sí es caro. Creo que es por tantas computadoras unos $2.500, unas 3 computadoras. Lo que nosotros podemos hacer es cortar los mapas, cortar la leyenda y trabajarle ya en el Word para hacer tal vez el proyecto que se da así, con gráficos. Pero en sí esto no lo podemos ni incluso guardar los ejemplos, porque son versiones demos en sí. Hasta ahí tal vez alguna otra pregunta. Sí, una consulta. El evaluador se pone, digamos, por edificio, ¿no? O sea, si es un edificio, un evaluador, o se puede poner más. Igual el receptor. Un evaluador y un receptor es más que suficiente. ¿No? Sí. El receptor siempre en el medio, ¿no? De la fuente y el evaluador. Podemos hacer prácticas incluso de que si le ponemos el receptor un poco abajo, pero sí justo debe estar en la fuente donde se generan los decibeles, donde se genera el ruido en sí. Ah, ¿Sí? Ya, ujú, ya. Hemos visto ejemplos de carreteras, ¿no es cierto? Nos falta ejemplos de industriales. sí. Ya de aquí nos falta incluso realizar un poco de lo que es ya cálculos con fórmulas dentro del software, pero eso ya es otro curso ya. Hasta el momento nos faltaría analizar un poco de lo que es normativa internacional, porque el software está sujeto a lo que es normativas internacionales de lo que es ruido, que eso se tiene que ver, ya solo se manda el material directamente al correo electrónico para lectura y de los artículos específicos. Sí, eso nos faltaría lo que es normativa, ¿ya? Acá en Ecuador, este software al menos no lo utiliza mucho, porque aquí nosotros nos quedamos en sonómetros y se acabó. Y que tenga que estar dentro de los límites máximos permisibles aquí, ni siquiera saben que existe este software.
sabe la universidad, pero de ahí consultoras que se dedican, consultoras ambientales que se dediquen a esto, que utilicen esto, solo yo utilizo. Y solo yo utilizo para dar cursos, ni siquiera como para, digamos, que estoy trabajando directamente en proyectos, en megaproyectos de aquí de Ecuador. No se lo hace porque no se lo invierte mucho y ya vemos que la inversión es cuantificada, es más o menos cuantiosa. Sí, o sea, invertirse $2.500 se tendría que hacer tantos proyectos para nosotros comprar el software. O simplemente nos quedamos hasta lo que el software nos dé el chance para poder trabajar. Que es bueno, en sí las gráficas y la paleta de los decibeles, que simplemente es realizar con una herramienta recortes, es basta y sobra. ¿Sí? Y la ejemplificación del 3D fuera simplemente para mostrar a los clientes cómo se está dando la onda sonora, nada más. Y se quedará hasta ahí. La función del demo, incluso me parece desde mi punto de vista, al menos el Carna ha dejado bastante como para que las personas cojan y simplemente lucren ya con conocimientos un poco sólidos y realizar informes. ¿Sí? Ya. Esto por mi parte. El día de mañana ya vemos, envío tal vez en la tarde ya lo que es normativa internacional del ruido en función del CADNA. Vemos lo que es 3D y un ejemplo rápido de lo que es una industria en el CADNA. Sí, tal vez por ahí faltó una herramienta de uso, pero me parece que hasta el momento lo que hemos visto con el QGIS más esto de aquí es más que suficiente para nosotros seguir trabajando. Al menos que nosotros queramos trabajarlo con lo que es ya los archivos AutoCAD, que lo enviamos solo como ejercicios. ¿Sí? No más como un ejemplo grande. Pero vimos que con el OpenStreetMap es más que satisfactorio el desarrollo de proyectos o de ejercicios. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Preguntas hasta el momento, tal vez? Sí, una pregunta. ¿Ha habido casos en el que nosotros hemos hecho mediciones digamos, en carreteras, pero es como que agarramos el sonómetro y elegíamos un punto y medíamos, ¿no? Y digamos, en ese punto salía que los decibeles eran 70 decibeles, digamos. Pero ese es los decibeles que es de un punto, no es que cada carro emita esos decibeles, ¿no? Como creo que es lo que pone aquí. Entonces, ¿cómo yo podría hacer si, digamos, en la carretera elijo 3 puntos y cada 3 puntos, o sea, cada punto me da un decibel, no por carros, ¿no? Sino así por puntos, ¿se podría hacer eso? Puede subirle, o sea, lo que le marca el decibel a lo del CANA y ver qué tanto le manda la simulación. Lo hace a flujo vehicular, pero se lo puede subir a datos de lo que ustedes quieran hacer, a simulación. ¿Sí? O sea, pongan los datos, ejemplifiquen, hagan eso, porque justamente un proyecto que se realizó con una compañera de universidad simplemente fue por puntos, como ustedes hacen, cogen los puntos, marcó tal decibel y subió los puntos, nada más, y simuló. Ujú. Le Pero, o sea, mandó. ¿cómo lo haría? O sea, digamos, porque yo pongo en este caso los decibeles en la carretera, ¿no? Entonces, ¿dónde pondría los decibeles el punto? Veamos. Este es un edificio. Aquí yo tengo un nivel límite de decibeles, tanto en el día y en la noche, en el receptor. Sus datos originales puede poner en los niveles límites. Como solo hay un punto, ponemos eso. Pero para mi manera de ver, si no vamos a utilizar flujo vehicular, al menos tiene que ser en ese punto unas 15 mediciones y hacer un promedio y subir ese promedio aquí. ¿Sí? No solo con un punto. Al menos yo con 30 mediciones de lo que se ha levantado, yo ya tengo al menos datos medios fiables. Al menos estoy utilizando un parámetro estadístico del promedio con una cantidad n de mediciones.
y sabiendo que estadísticamente, que con más de 30 mediciones recién es representativa, es representativo esa medición, ¿sí? O sea, digamos, en el día mido 30 veces, algo así. En ese mismo punto, exacto, ¿sí? Ah, ya. Y yo recién promediando eso y subiendo acá, yo me puedo fiar. Y en tal caso el flujo vehicular es como que termina siendo algo de referencia, que yo solo pongo por ponerlo tal vez por investigación. Pero para que un punto sea representativo en los softwares, y esto es verdad, para que sea representativo una medición, tiene que ser mayor a 30 datos hecho un promedio, ¿sí? 30 datos hechos promedios en tal punto. Yo no me puedo fiar de un punto, porque un punto no es que se repita cada día. Tal vez pueda haber el caso de que X dato se repite 2, 5 veces, pero al menos en el sonómetro va a saltar cada vez que yo tome eso. Y por eso yo me fío del promedio. Todo lo que es software se hace en función de tantas mediciones en tales puntos. Y de ahí, para subirlo, se le hace en función de las mediciones, de todo el promedio de esas mediciones. Y ahí es como que fiable y se puede demostrar que el software sí está realizando una simulación correcta. ¿Sí? Desde el punto de vista estadístico. Ya esto ya no Entonces, nos vamos a tanto de trabajo. Esto ya es desde el punto de vista estadístico ya del software. Y no ya no le solo este software. pondría, entonces ya no le pondría datos a la carretera, solo acá en el receptor, o también. Es que la carretera es hecha a lo que es lo del software. No nos podemos prescindir mucho. Se puede hacer ejemplos, se puede realizar ese ejemplo a ver qué pasa y cómo se simula. Y lo mandamos como al receptor, nada más. ¿Sí? Lo que no puede faltar son las fuentes.